Las cuerdas me quemaban las muñecas como si estuvieran vivas, tensándose con cada movimiento involuntario. El frío metal alrededor de mis tobillos parecía burlarse de mí, recordándome que no había escapatoria. Delante de mí, 2 camionetas militares, pintadas de un verde apagado, se disponían a alejarse en direcciones opuestas. Sus motores expulsaban un humo oscuro que se mezclaba con el viento gélido de aquella mañana de febrero. Me llamo Sangwayi, tengo 34 años, y soy pastor de una pequeña iglesia escondida en la provincia de Henan, en el corazón de China. Y ahora estaba allí, expuesto en un campo de tierra endurecida, atado como un animal, a punto de ser despedazado ante casi 300 personas obligadas a observar. El oficial a cargo caminaba a mi alrededor, como un depredador que ya sabe que su presa no tiene fuerzas para correr. Cada paso hacía crujir las piedras. Se detuvo tan cerca que pude percibir el fuerte olor a tabaco en su aliento. «Última oportunidad, Shang», dijo con voz firme pero casi cansada. «Renuncia a este Jesús. Firma. Vete a casa. Mira crecer a tus hijos». Busqué entre la multitud y encontré a mi esposa. Main sostenía a nuestros hijos contra su pecho, intentando taparles los ojos, pero no podía. Mi hijo mayor, de 7 años, me miró con una mezcla de miedo e incredulidad. Me desgarraba el alma. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero mi boca ya se movía antes de que pudiera pensar. Solo Jesús es el Señor. El agente giró la cara y escupió al suelo. Hizo un gesto con la mano. Oí las puertas del camión cerrarse de golpe, los motores rugiendo con más fuerza. Sentí que el corazón me iba a estallar. «Jesús, recibe mi espíritu», susurré. Pero antes de explicarles lo que pasó después, necesito llevarlos 2 semanas atrás. Era una noche normal para nosotros, de esas que se vuelven preciosas cuando servir a Cristo implica esconderse. Nuestra reunión era en el sótano de la casa del hermano Chen, el mismo lugar donde nos habíamos reunido durante casi 3 años. El espacio era demasiado pequeño para 27 personas, pero nadie se quejó. Ese día, apareció alguien nuevo, un joven llamado Liu, recomendado por un hermano de otra ciudad. Parecía inquieto, jugueteando con las manos constantemente, pero pensamos que era simplemente el nerviosismo natural de quien asiste a una iglesia clandestina por primera vez. Solo más tarde descubrimos que Liu había sido arrestado 1 mes antes. Lo torturaron durante días. Cuando amenazaron a su familia, cedió. La propuesta era simple y cruel: infiltrarse en nuestras filas, conseguir nombres, direcciones y rutas de escape. A cambio, su esposa e hijos serían perdonados. Y aceptó. Mientras rezábamos de la mano esa noche, memorizó cada rostro, cada voz, cada detalle. Y nosotros, sin saberlo, abrazamos a quien ya había firmado nuestra sentencia de muerte. 3 días después, la madrugada se vio interrumpida por el sonido de madera astillada. No llamaron, entraron a la fuerza. Eran las 3:47 a.m. del 15 de febrero de 2019. Linternas en la cara, gritos de mando, botas invadiendo la casa como si quisieran aplastarnos. Uno de ellos me golpeó en el estómago con la culata de un fusil. Me quedé sin aliento al instante. Los niños empezaron a llorar, asustados por el ruido y el alboroto. Me sacaron a rastras mientras mi esposa gritaba mi nombre. Recuerdo la voz de mi hijo menor, ronca de tanto llorar. «Papá, papá». Me metieron en la parte trasera de una camioneta y me pusieron una bolsa en la cabeza. Había 3 hermanos más dentro, todos heridos, todos temblando. El viaje parecía interminable. Cuando me quitaron la bolsa, estaba dentro de un recinto militar que nunca había visto. El lugar al que me llevaron era exactamente como se rumoreaba: un agujero donde los cristianos se metían y simplemente desaparecían. Los 4 días siguientes fueron un viaje a las profundidades del sufrimiento humano. No había una hora fija para nada. Los interrogatorios podían comenzar en cuanto consiguiera dormirme. Me despertaban con cubos de agua helada y siempre volvían a las mismas preguntas. Nombres, direcciones, reuniones. Cada uno de mis silencios venía acompañado de golpes más fuertes. Perdí 2 dientes. Sentí una costilla romperse. Mi ojo izquierdo se hinchó tanto que se convirtió en una sombra morada en mi cara. Pero nada de eso se comparaba con el terror que me invadió cuando trajeron fotos de mi familia. Sabían exactamente dónde pisar. Mostraban a mi esposa saliendo de casa,
a mi hijo caminando hacia la escuela, a mi hija deslizándose por el tobogán del parque. Sería triste que les pasara algo, decía el interrogador, sonriendo con esa frialdad que solo puede poseer quien ha perdido su humanidad. Quería ser fuerte, pero la verdad es que las dudas comenzaron a devorarme por dentro. ¿Vale la pena? ¿Y si mi fe pone a mis hijos en peligro? Fue en la madrugada del cuarto día que algo cambió. No quiero decir que viera luces ni figuras. No vi nada con los ojos. Estaba tendido en el suelo húmedo de la celda, temblando incontrolablemente, cuando una presencia llenó la habitación. No era una sensación cualquiera. Era como si alguien me hubiera puesto una manta cálida sobre el alma. Y entonces oí, no con los oídos, sino con el corazón: nunca te he abandonado, y no te abandonaré ahora. No temas. Rompí a llorar, pero por primera vez en días. No eran lágrimas de desesperación. Era como volver a respirar después de casi ahogarme. En ese momento, comprendí que mi vida no estaba en sus manos, sino en las del Creador. Al día siguiente vinieron a buscarme. Me arrastraron a un gran patio de tierra. Los presos y sus familias estaban alineados como para una ceremonia macabra. El oficial anunció con voz firme y orgullosa: hoy verán el destino de quienes desafían al partido. Sangwayi, culpable de actividades religiosas ilegales. Su castigo será público y definitivo. Trajeron 2 camionetas y las colocaron a metros de distancia, una frente a la otra. Me tiraron al suelo y empezaron a atarme de una forma que hacía que mi cuerpo protestara con cada centímetro de dolor. Era una posición imposible. Miré al cielo buscando alguna señal de esperanza, y entonces, entre la gente obligada a mirar, encontré a mi familia. Me temblaba, abrazando a los niños, intentando protegerlos de lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando los motores de las camionetas empezaron a rugir. Pero para que entiendas cómo llegué a este punto, necesito retroceder 17 años. No crecí en un hogar cristiano. De hecho, la fe era casi una broma prohibida. Mi padre era un militante acérrimo del partido. En casa, la religión se consideraba una ilusión peligrosa, opio para controlar a los débiles, como él decía. Vivíamos en Shengo, la capital de Henan. Mi familia tenía privilegios gracias a la posición de mi padre, lo que también implicaba que debíamos comportarnos con perfección. Crecí pensando que Dios era un producto de la imaginación y que solo los ingenuos creían en él. Todo cambió cuando cumplí 19 años. Estudiaba ingeniería en la universidad y allí conocí a Liang. No llamaba la atención. Era tranquilo, reservado, pero había algo en él que nadie podía ignorar: paz. Mientras nos quejábamos del gobierno, la comida, los exámenes, él parecía tener un ancla en el pecho. Un día, sin decir mucho, me llamó a su dormitorio, cerró la puerta, levantó el colchón y sacó un libro viejo con los bordes desgastados. «Es una Biblia», dijo. «La he estado leyendo en secreto durante 2 años. Mi primer impulso fue retroceder, como si me enfrentara a algo peligroso. Pero sentía una curiosidad inquieta. Él simplemente dijo: «Léelo, saca tus propias conclusiones. No tienes que creerme». Esa noche, esperé a que mi compañero de piso se durmiera y abrí el libro bajo la luz amarillenta de mi lámpara. Empecé con el Evangelio de Juan. Las palabras me parecieron extrañas, casi poéticas, cargadas de un peso que no entendía. Pero fue al llegar al capítulo 3, versículo 16, que algo dentro de mí se disolvió. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podía explicarlo, pero sentí como si se hubiera abierto una puerta dentro de mí. Cuando leí esas palabras, Dios amó al mundo, algo dentro de mí se estremeció. Había pasado toda mi vida escuchando que el mundo no amaba a nadie, que el único amor posible era el del Estado. El individuo era desechable. Lo que importaba era la maquinaria colectiva. Pero ahí, en esa frase aparentemente simple, había una revolución. Cada vida importaba, incluida la mía. Eso me desmoronó. Lloré en silencio como nunca antes. En las semanas siguientes, me reuní en secreto con Liang y un pequeño grupo de estudiantes que compartían la misma fe. Mi conversión no fue una explosión de entusiasmo. Fue silenciosa, profunda y segura. Simplemente lo supe. Jesús era real y quería entregarle mi vida. El día de mi bautismo, fuimos a un río al amanecer.
El agua estaba tan fría que me dejó sin aliento, pero al salir a la superficie sentí como si respirara por primera vez. Ese día marcó el comienzo de mi nueva vida. 3 meses después, mi padre lo descubrió. Encontró mi Biblia escondida y la quemó delante de mí, como si estuviera purificando la casa de una plaga. «Si sigues con esta locura, ya no serás mi hijo», dijo. Mi madre lloró. Mi hermana me miró como si ya no me reconociera. Su rechazo me atravesó como una cuchilla. Los amaba profundamente, pero algo más grande me había encontrado: la verdad. Salí de casa esa misma noche, solo con una mochila a la espalda. Liang me recibió sin hacerme preguntas. Durante meses, vivimos de trabajos esporádicos y temporales. Por la noche, nos reuníamos con otros cristianos escondidos, compartiendo pan, oraciones y esperanza. Allí comprendí lo que significa tener una familia espiritual. Sin darme cuenta, Dios estaba moldeando mi corazón para algo más grande. Cuando cumplí 23 años, me invitaron a servir en una red de iglesias en casas en Henan. Empecé con lo básico: limpiar los lugares de reunión, distribuir Biblias y visitar a los enfermos. Con el tiempo, los líderes empezaron a confiar más en mí. Me enseñaron a cuidar de la gente, a discipular y a predicar. No buscaba un puesto. Simplemente lo conseguí al ser fiel a lo que Dios me había puesto delante. A los 26 años, conocí a Meilen en una de esas reuniones secretas. Poseía una belleza apacible, pero lo que más me impactó fue su fe inquebrantable, incluso después de ser rechazada por su propia familia. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con 10 personas sentadas alrededor de una mesa improvisada. No teníamos casi nada, vivíamos en un apartamento diminuto, trabajábamos por un sueldo miserable, pero éramos felices. Teníamos a Dios, nos teníamos el uno al otro, y teníamos una comunidad que nos apoyaba. Cuando nació nuestro primer hijo, sentí un profundo despertar en mí. Al ver a ese frágil bebé en mis brazos pensé: quiero que crezca en un lugar donde pueda adorar a Dios sin miedo. Sabía que ese mundo aún no existía a nuestro alrededor, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que ese día se hiciera realidad. En 2015, ya era una de las figuras principales de la red de iglesias domésticas de nuestra provincia. No porque buscara prominencia, sino porque muchos fueron encarcelados, otros huyeron, y yo simplemente me quedé. Nuestra iglesia se reunía en el sótano de la casa del hermano Chen, un hombre de 60 años con un gran corazón. Su residencia estaba escondida entre arrozales, lo que nos daba cierta seguridad. Las reuniones eran los domingos, siempre a las 11 p.m. Llegábamos despacio, uno a la vez. Cada 10 minutos, alguien más bajaba las escaleras hacia ese sótano húmedo, con olor a tierra mojada. No había suficientes sillas para todos. Muchos se sentaban en el suelo. Cantábamos suavemente, casi en un susurro, pero la presencia de Dios parecía llenar cada centímetro de ese espacio reducido. Y cuando orábamos, cuando derramábamos nuestras lágrimas allí, ocultos del mundo, era imposible negarlo. El Espíritu Santo estaba vivo entre nosotros. Recuerdo claramente la noche en que la hermana Hang apareció por primera vez. Tenía unos 45 años, el rostro demasiado delgado y las manos siempre temblorosas. 20 años de lucha contra la adicción al opio le habían dejado profundas cicatrices. Su marido la había abandonado. Sus hijos ya no respondían a sus llamadas. Estaba destrozada, vacía. En esa reunión, prediqué sobre el amor de Dios. No el amor que exige perfección, sino el amor que llega precisamente a quienes lo han perdido todo. Al final, la hermana Han simplemente se derrumbó. Cayó de rodillas y comenzó a gritar con un dolor tan profundo que nos hizo estremecer a todos. La rodeamos y oramos durante horas, pidiéndole a Dios que hiciera lo que ninguna fuerza humana podía hacer. Y esa noche, algo sobrenatural sucedió. Las cadenas de la adicción se rompieron. Nunca más volvió a tocar el opio. Nunca más. Historias como estas comenzaron a surgir con mayor frecuencia. Personas restauradas, matrimonios reconstruidos, familias reunidas. En tan solo 2 años, nuestra congregación había crecido de 12 a 80 personas. El crecimiento fue tan rápido que tuvimos que dividirnos en 4 grupos pequeños para no llamar la atención. Pero cuanta más luz había entre nosotros,
más sombras se cernían sobre nosotros. Las primeras amenazas eran casi susurros, notas anónimas que decían saber lo que hacíamos, llamadas telefónicas en plena noche, figuras extrañas circulando por el barrio. Luego vinieron las desapariciones. Se llevaron al hermano Juan de madrugada, 3 meses sin noticias. Al regresar estaba irreconocible, 15 kilos menos, con el cuerpo marcado por las quemaduras y el alma cargando con el peso de la vergüenza. Había firmado una renuncia a su fe para sobrevivir. Cada arresto desataba oleadas de miedo entre nosotros. Algunas familias decidieron irse, otras se mudaron lejos. El ambiente era de tensión constante. También recibí advertencias. 3 veces, la policía me paró en la calle para interrogarme de improviso. Una vez, estuve detenido 6 horas. Las preguntas siempre eran las mismas. ¿Quién mandaba? ¿Dónde nos reuníamos? ¿Quién participaba? Nunca respondí. Solo repetía: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Vivíamos en un estado de vigilancia permanente. Mis hijos lo sentían. Una noche, mi hijo mayor me preguntó: «Papá, ¿por qué nos odian?». Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Pero aún con todo el miedo, seguimos adelante. Cada semana traíamos a alguien nuevo. Cada mes presenciábamos más transformaciones. Sabíamos que no podíamos permitir que el terror paralizara lo que Dios estaba haciendo entre nosotros. Luego llegó agosto de 2018, cuando todo empeoró. El gobierno lanzó una gran ofensiva. Cientos de cristianos fueron arrestados en cuestión de días. Nuestras reuniones se volvieron casi imposibles. Tuvimos que reinventarnos. Formamos grupos de no más de 5 personas. Cambiábamos de lugar en cada reunión. Empezamos a usar códigos para comunicarnos. Fue en este contexto que apareció Liu. Lo había recomendado alguien de suma confianza. Parecía sincero, de carácter humilde, y hablaba con emoción sobre cómo había encontrado la fe. Lo recibimos con los brazos abiertos. Todos creíamos en él. Lo que desconocíamos era que Liu había sido destrozado por la tortura. Le ofrecieron un trato perverso: infiltrarse en nuestras filas y pasar información a cambio de la seguridad de su familia. Durante 3 semanas asistió a todas las reuniones, oró con nosotros, tomó notas, hizo preguntas. Parecía alguien sediento de Dios, pero en realidad memorizaba los rostros que traicionaría. La noche del 12 de febrero de 2019, nos reunimos para una celebración especial, el cumpleaños de la hermana Chen. Estábamos 27 personas allí, cantando, orando, compartiendo comida sencilla y una alegría genuina. Fue una de esas reuniones donde sientes a Dios tan cerca que casi puedes tocarlo. Y Liu estaba allí, en medio de todo, observando cada detalle. 3 días después, se desató el caos. La puerta se abrió de golpe como si fuera de papel. El ruido me despertó de golpe en una fracción de segundo. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, la habitación se llenó de luces brillantes y gritos. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! El pánico se apoderó de mí. Meilen se aferró a mí con una fuerza desesperada. Nunca olvidaré el miedo grabado en sus ojos. En la habitación de al lado, oí llorar a nuestros hijos. 3 policías irrumpieron como una tormenta. Luces brillantes, gritos, el olor a polvo que se levantaba del suelo. Sus linternas eran más cegadoras que iluminadoras. Uno de ellos se abalanzó sobre mí, me agarró del cuello y me tiró al suelo con tanta fuerza que me golpeé la cara contra las baldosas, y el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Mientras me esposaban, oí que alguien gritaba mi nombre. Meilen, desesperada, intentaba comprender qué estaba pasando. Apenas tuve tiempo de mirarla cuando me arrancaron del suelo. Mi hijo de 7 años corrió hacia mí, sollozando. «Papá, no te vayas». Antes de que pudiera tocarme, un policía lo empujó como si estuviera espantando a un perro. Cayó al suelo, y su llanto se convirtió en una desesperación que me atravesó el pecho como un cuchillo. Meilen corrió a abrazarlo, intentando también alcanzarme con la mirada. Los niños me miraban aterrorizados, con la mirada en silencio, preguntando qué sería de nosotros. No tuve oportunidad de responder. Me pusieron una bolsa en la cabeza y todo se oscureció. Me empujaron por las escaleras como si fuera un saco de basura. Afuera, me levantaron a la fuerza y me metieron en una camioneta. Me di cuenta de que no estaba solo cuando oí una respiración agitada a mi lado. Una voz anciana susurró una breve oración.
Era el hermano Chen. Antes de que pudiera terminar, un guardia gritó: «¡Silencio! Quien habla pierde incluso el derecho a pensar». La camioneta arrancó a toda velocidad. Cada curva nos lanzaba contra las paredes metálicas. Parecía un viaje interminable. Cuando por fin me arrancaron la bolsa de la cabeza, me ardían los ojos al ver el lugar a donde nos habían llevado. Un complejo militar rodeado de alambre de púas, torres de vigilancia y soldados armados. Uno de esos lugares de los que la gente hablaba en voz baja y del que nadie regresaba. Me arrastraron al patio. La grava se me clavó en los pies descalzos, desgarrándome la piel. Dejé un rastro de sangre por el camino. La celda donde me metieron era más pequeña que un baño normal, sin ventana, sin sentido del tiempo. Solo una luz en el pasillo, parpadeando erráticamente, perturbando cualquier sentido del tiempo. En la esquina, un agujero en el suelo hacía las veces de letrina. El olor era sofocante. Me quedé allí, esposado, sin saber si pasaban horas o días. Sin previo aviso, comenzó el primer interrogatorio. Me sacaron de la celda y me llevaron a una habitación con azulejos blancos manchados. En el centro, una silla de metal. Una lámpara industrial que colgaba del techo me iluminó directamente los ojos. Me senté y la luz me quemó la vista. Un policía entró lentamente. Era de esos hombres que irradiaban fría autoridad. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa y comenzó a leer en voz alta. Sangwayi, 32 años, casado, 2 hijos, líder de actividades religiosas clandestinas durante 7 años. Levantó los ojos, secos como una piedra. Tenemos todo, nombres, direcciones, fechas. ¿Y sabes de dónde salió? Dio una palmadita a la carpeta. De uno de los tuyos. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Quieres saber quién? Continuó con una sonrisa cruel. Liu, el joven al que acogiste como hermano. La información me golpeó como un puñetazo. Me ardía el pecho. Nos lo contó todo, continuó el oficial. Cuando le explicamos lo que le pasaría a su familia, vaya que habló como un canario. Fue como recibir un doble golpe. Dolor por la traición y compasión por su sufrimiento. Había sido torturado. Tenía familia. Tenía miedo. No voy a dar nombres, respondí. Me quebró la voz, pero las palabras salieron. El policía dejó escapar un suspiro exagerado, como si estuviera cansado de jugar. Le hizo un gesto al guardia que estaba a su lado. Recibí un puñetazo en los riñones que me dejó sin aliento. Mi cuerpo se dobló por sí solo, intentando escapar del dolor. «Podemos seguir así mucho tiempo, Sangwayi», dijo el oficial, ajustándose el uniforme. «Y créeme, puede empeorar mucho». Y así se quedó. Los días siguientes fueron una interminable sucesión de golpes, tirones, gritos y humillaciones. Pero peor que la violencia fue cuando trajeron las fotos. Fotos nuevas, tomadas días antes, de Meilen en el mercado, de mi hijo yendo a la escuela, de mi hija jugando. El oficial tomó una foto de ella sonriendo y dijo: «Sería una pena que le pasara algo a un niño tan frágil. Esto me destruyó. Podía soportar el dolor físico, pero la idea de que mi familia pudiera resultar herida por mi culpa me aplastó. Fue entonces cuando los pensamientos comenzaron a atormentarme. ¿Y si cedía? ¿Y si solo daba un nombre? ¿De verdad espera Dios que ponga en riesgo a mi familia? Al cuarto día, finalmente llegué a mi límite. Me dejaron esposado en una posición tan dolorosa que mis músculos temblaban sin control. El sol aún no había asomado del todo por el horizonte, pero lo suficiente como para proyectar largas sombras sobre el patio de grava. El viento matutino me cortaba la piel al sentir cada fibra de aquellas cuerdas clavándose más en mis brazos. Las cadenas que me sujetaban los tobillos estaban tan apretadas que mis pies empezaron a hormiguear. Era como si todo mi cuerpo estuviera a punto de romperse, porque eso era precisamente lo que planeaban hacer. Mientras los guardias terminaban de atar los últimos nudos, el oficial caminó hacia mí con paso mesurado, como si estuviera a punto de realizar una actuación cuidadosamente ensayada. Sostenía una tablilla y parecía satisfecho de sí mismo. «Sangwayi», dijo acercándose a mi rostro, «puedes terminar con esto ahora. Solo admite tu culpa. Solo niega tu fe. Solo coopera». Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era efecto del dolor y la mala circulación. Aún así, logré levantar la vista y mirarlo a los ojos. «No puedo negar a aquel que me salvó», respondí con voz más firme de lo que esperaba. Un destello de irritación cruzó su mirada.
pero rápidamente fue reemplazado por una frialdad calculada. Hizo una señal. Los conductores subieron a las camionetas. Fue entonces cuando levanté la cabeza y busqué los rostros que más me importaban en este mundo. Vi a mis hijos primero. Mi hijo mayor me miró sin pestañear, con los ojos abiertos, llenos de un terror que ningún ser humano debería experimentar jamás, y menos un niño. Su pequeña mano aferró con fuerza la ropa de su madre, como si pudiera evitar que el mundo se derrumbara. Mi hija menor sollozaba, hundiendo la cara en el pecho de Maylen, intentando escapar de una pesadilla demasiado real. Pero mi esposa, Maylen, incluso con lágrimas corriendo por su rostro, había fuerza en sus ojos. No era valentía humana, era fe, era la firmeza que desafía lo imposible. Ella no podía hablar, no podía acercarse, no podía tocarme, pero sus labios se movieron formando palabras silenciosas. Reconocí a cada uno. Señor, quédate con nosotros. Señor, fortalécelo. Señor, protégenos. Respiré profundamente, tan profundamente como las cuerdas me lo permitieron. Mi pecho ardía, mis brazos palpitaban, mis piernas temblaban, pero mi alma estaba firme. Cerré los ojos por un momento y dije la única oración que pude. Padre, no dejes que este momento los destruya. Protege sus corazones. No dejes que esta imagen les robe la esperanza. Si me quitan la vida aquí, acerca a mi familia a ti, no la alejes. Cuando volví a abrir los ojos, la escena parecía suspendida en el tiempo. Los guardias se alejaron. Los conductores pusieron sus manos en el encendido. El oficial levantó el megáfono. Este es el destino, dijo, de aquellos que insisten en desobedecer al partido. Los motores rugieron simultáneamente, un sonido profundo y amenazante, como bestias atrapadas a punto de saltar. Las cuerdas en mis manos se estiraron primero. Sentí el tirón desgarrándome la piel. Las cadenas en sus tobillos vibraban y el metal presionaba contra sus huesos. El mundo entero parecía reducirse a un único punto. Me encontraba tendido sobre la grava, entre dos camionetas que apuntaban en direcciones opuestas. Mi familia, presenciando con impotencia. El cielo gris arriba, silencioso, y el sonido creciente de los motores, esperando solo la orden final. Mi respiración se hizo corta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir la sangre pulsando en mi oído. Y sin embargo, dentro había una paz profunda, porque sabía, realmente sabía, que mi vida no estaba en sus manos. Estaba en manos de aquel que me había encontrado en aquella celda fría, en aquel amanecer silencioso, en aquella agonía sin fin, y me había dicho: estoy contigo hasta el final. El oficial levantó la mano. Los conductores aceleraron. Las tensiones aumentaron. El momento final era inevitable. Y luego, todo mi cuerpo estaba tan tenso que parecía que iba a romperse incluso antes de que los motores arrancaran. Cada músculo vibraba como una cuerda a punto de romperse. Me ardían las articulaciones, me hormigueaban los brazos, e incluso respirar me costaba trabajo. El agente dio unos pasos lentos a mi alrededor, como quien realiza una inspección antes de emitir un veredicto final. Se inclinó cerca de mi cabeza, acercando su rostro al mío. «Última oportunidad, Shangwayi», dijo con esa voz fría que tan bien conocía. «Repítelo conmigo. No creo en Jesús. El partido es mi única autoridad. Eso es todo». Una frase, y todo termina. Si supiera lo seca que tenía la boca, sentía la lengua como arena gruesa. Cada palabra requería esfuerzo, pero al abrir la boca, no necesitaba pensar, no necesitaba prepararme. Se fue sin más. Solo Jesús es Señor. El oficial resopló con desprecio, escupió junto a mi cara y se alejó, levantando la mano para dar la orden. Los motores rugieron de inmediato. El sonido pareció llenar todo el patio, vibrando en el suelo, calándome los huesos. Una densa columna de humo negro se elevó, oscureciendo incluso el cielo por un instante. Cerré los ojos. No por miedo, sino porque quería que la última imagen grabada en mi mente fuera la de él. La presencia de Jesús, su cara, su paz. Señor, recibe mi espíritu. La orden resonó por todo el patio. Los conductores pisaron a fondo el acelerador. Al principio solo sentí un tirón fuerte. Los cables se endurecieron. Las cadenas se estiraron hasta casi cantar. Mi cuerpo se elevó unos centímetros del suelo, y un dolor profundo me recorrió los hombros y las caderas. Era como si todas las articulaciones se dislocaran a la vez. Maylen gritó mi nombre.
Un grito que lo atravesó todo, incluido mi corazón. Mis hijos lloraban desesperadamente. Los hermanos y hermanas intentaron rezar, pero algunas voces salieron entrecortadas por el horror. Los vehículos ganaron impulso, las tensiones aumentaron, y entonces llegó el dolor. Crudo, abrumador, imposible de describir. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi visión comenzó a llenarse de puntos negros. Todo daba vueltas, y luego ocurrió algo totalmente imposible. Los dos camiones se detuvieron, no como si frenaran bruscamente, sino como si alguien les hubiera arrancado la vida a los motores. Se detuvieron de repente, como si una mano invisible hubiera agarrado cada vehículo por el parachoques. Silencio. Un silencio tan absoluto que sonaba como un trueno invertido. Los motores estaban muertos. No fallaron, no se ahogaron, murieron, como si nunca les hubiera importado. Durante unos segundos, nadie se movió. El oficial corrió hacia el primer camión, gritando órdenes, maldiciendo a los conductores y exigiendo que los arrancaran de nuevo. Lo intentaron, girando las llaves repetidamente, pisando los pedales, golpeando el tablero, pero los motores estaban completamente apagados. Eran como bloques de metal sin alma, sin energía, sin función. Intenté abrir los ojos a pesar de la sensación de ardor. El cielo era increíblemente azul, más azul de lo que recordaba haberlo visto en meses, y había algo allí, algo que parecía moverse en la luz. No podía enfocar, pero parecía vivo, brillante, imposible de ignorar. Ángeles, lo sabía. Mientras tanto, los mecánicos corrían de un lado a otro, abriendo capós, manipulando cables, tratando de averiguar cómo dos vehículos perfectamente funcionales simplemente habían muerto. Me quedé allí, estirado, herido, con el pecho subiendo y bajando como si cada respiración fuera una lucha. Pero yo estaba vivo, contra toda lógica, contra todos sus planes, contra toda expectativa humana. Yo estaba vivo, y la multitud comenzó a murmurar. La gente que había venido contra su voluntad a presenciar mi muerte empezó a señalarme, a susurrar, a temblar. Algunos estaban dando pasos hacia atrás. Otros miraban el cielo de la misma manera que yo. Algo estaba pasando allí, algo más grande que nosotros, algo más grande que cualquier fuerza humana. Y todo el mundo lo sabía. Al principio, solo se oían tímidos susurros, casi demasiado tímidos para cobrar forma. Pero a medida que pasaban los segundos, las voces comenzaron a multiplicarse, a cobrar ánimo. Palabras en mandarín resonaban: milagro, su Dios, protección divina. Un viento invisible parecía barrer a la multitud, sembrando esperanza donde antes había miedo. Uno de los guardias más jóvenes se acercó lentamente. El asombro en su rostro era evidente. No un asombro agresivo, sino el que surge al percibir algo superior a uno mismo. Se detuvo a unos pasos, y nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero algo profundo ocurrió en ese instante. Supo que no era una coincidencia. Era algo más grande. El oficial, en cambio, estaba rojo de frustración. Su plan de ejecución pública había fracasado estrepitosamente, ante los ojos de todos. Era imposible ocultarlo, imposible negarlo. «¡Déjalo ir!», gritó enojado. Los guardias cortaron las cuerdas y las cadenas. En cuanto me liberaron, mi cuerpo cayó al suelo como si fuera de tela mojada. Tenía las muñecas y los tobillos magullados, sangrando y desgarrados. El dolor me quemaba, pero apenas podía asimilarlo. Me arrastraron al interior del recinto. Antes de cruzar la puerta, me giré para mirar a Maylen y a nuestros hijos. En sus ojos, incluso entre lágrimas y cansancio, había fe. Una mirada breve, pero llena de significado. Fe y confianza en Dios. Me arrojaron de vuelta a la celda, incapaz de moverme. El dolor era tan intenso que mi mente buscó refugio en la inconsciencia. Antes de que la oscuridad me envolviera, escuché una voz que me desgarró el alma. Este no es el final. Es solo el principio. Ese episodio se convirtió en un problema para las autoridades. No podían admitir un milagro, pero tampoco podían explicarlo. Los mecánicos examinaron cada detalle de los camiones y no encontraron fallas. Los motores volvieron a funcionar con normalidad, sin una explicación racional. 3 días después, decidieron volver a intentarlo. Esta vez, en un lugar aislado, sin testigos. Pero incluso en el intento privado, cuando me ataron de nuevo, con el cuerpo aún magullado,
Lo imposible volvió a ocurrir. Los motores se aceleraron, y cuando estaban a punto de destruirme, se detuvieron al instante, sin previo aviso, instantáneamente. El silencio llenó el ambiente. Los oficiales intercambiaron miradas de incredulidad. Uno de ellos gritó, acusándolos de sabotaje y ordenando el arresto de los mecánicos. Desde el suelo, con todas las fuerzas que me quedaban, hablé. No puedes matarme, porque Dios no lo permitirá. No por mérito propio, sino porque Él es todopoderoso. Inténtalo tantas veces como quieras. El resultado siempre será el mismo. No estás luchando contra mí. Están luchando contra Dios. Y nadie gana esta batalla. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El comandante se acercó a mí con tanta furia que pensé que sería el fin. Tenía el puño en alto, temblando de rabia. Pero entonces ocurrió algo inexplicable. Su expresión cambió. Primero a confusión, luego a puro miedo. Se quedó paralizado. Bajó el brazo lentamente y dio un paso atrás, como si hubiera visto algo que nadie más había visto. Sin decir mucho, ordenó que me llevaran de vuelta, esta vez a un aislamiento absoluto, sin visitas, sin contacto humano, sin luz, solo oscuridad, silencio y un objetivo claro, quebrarme por dentro. Los meses siguientes fueron los más largos de mi vida. Perdí por completo la noción del tiempo. Mi cuerpo se debilitaba cada día. Perdí peso hasta sentir los huesos contra la piel. Mi fuerza se esfumó como agua entre los dedos. Pero lo más difícil no fue físico, fue mental. El enemigo susurraba sin cesar: se acabó para ti. Muere, al menos sería más rápido. Pero incluso allí, Dios encontró la manera de llegar a mí. Repetía en la oscuridad los versos que recordaba de memoria. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? A veces murmuraba himnos tan débilmente que solo Dios podía oírlos. Y a veces, una paz inexplicable llenaba la celda, como si alguien entrara en silencio y se sentara a mi lado. No era mi imaginación, era Él. Mientras tanto, afuera, Dios escribía otra historia. El joven guardia, Chen Yu, cuya mirada se cruzó con la mía el día del milagro, comenzó a buscar respuestas. De alguna manera, consiguió un Nuevo Testamento. Lo leyó a escondidas, de madrugada, y esas palabras comenzaron a transformarlo. No era el único. Varios guardias estaban inquietos, cuestionando, buscando. El testimonio que creía silenciado, de hecho, se estaba multiplicando. Meses después, en plena noche, la puerta de mi celda se abrió de repente. La tenue luz del pasillo me hizo escocer los ojos. Chen Yu entró respirando agitadamente. Sang Guayi, he tomado una decisión, dijo con firmeza. Le he entregado mi vida a Jesús. Ahora soy tu hermano, y creo que Dios quiere que te ayude a escapar. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, sin poder contenerlas. En ese lugar oscuro, Dios estaba salvando vidas. Chen Yu continuó. El milagro se ha extendido por todo el país. La gente pregunta por la fe en todas partes. Las iglesias en casas están creciendo como nunca antes. Y tu familia está bien. Tu esposa ha sido un pilar para muchos otros. Entonces susurró un plan que llevaba semanas preparando. Había observado cambios, brechas, vulnerabilidades. Había guardias comprensivos, posibles rutas, e incluso hermanos afuera esperando para ayudar. No sé cuándo se presentará la oportunidad, dijo, pero cuando llegue, debes estar preparado. Dios está transformando lo que estaba planeado para tu destrucción en algo mucho mayor. Tu dolor no está siendo en vano. La oportunidad se presentó en una noche tranquila, sin previo aviso. Una vez más, la puerta se abrió. «Ha llegado la hora», dijo Chen Yu con urgencia. «La puerta trasera estará abierta durante 10 minutos. Después, no puedo garantizar nada». Apenas podía mantenerme en pie. Meses sin luz, sin movimiento, sin contacto. Mi cuerpo era una sombra. Dios me dijo que este es el momento, susurró. Confía en Él de nuevo. Chen Yu me ayudó a ponerme ropa de civil, puso algo de dinero en mi mano, un mapa amarillento y dijo: «Hay hermanos esperándote afuera. Te llevarán a la frontera». Antes de que pudiera dar el primer paso, me abrazó fuerte. «Gracias por no rendirte. Tu fe me salvó la vida. Ahora déjame ayudarte a salvar la tuya». Y entonces, con las piernas temblorosas y el corazón palpitante, empecé a caminar por el pasillo oscuro. Era una locura. Era imposible.
pero era Dios, y así comenzó mi escape. Los primeros pasos fueron un tormento. Me temblaban las piernas con cada movimiento, como si cargara con el peso de meses de sufrimiento. Varias veces pensé que me caería, que no podría continuar, pero algo invisible me sostenía. Era como si unas manos invisibles me sujetaran, empujándome hacia adelante. Seguí las instrucciones de Chen Yu al pie de la letra. Girar a la derecha, bajar las escaleras, cruzar el patio, llegar a la puerta trasera. Cada sombra parecía esconder un guardia. Cada ruido me hacía temblar de miedo. Cuando finalmente llegué a la puerta entreabierta, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La crucé y respiré el aire fresco de la noche, por primera vez en más de 6 meses. El cielo estaba estrellado, un espectáculo silencioso que parecía animarme, pero no había tiempo para la contemplación. El mapa indicaba que debía caminar 3 kilómetros hasta el primer pueblo, donde encontraría a mi contacto. Cada metro parecía una maratón, con los pies sangrando entre las piedras y la tierra compacta. Me caí varias veces. A mitad de camino, mis piernas flaquearon y me desplomé, llorando de frustración. Pero entre lágrimas, Dios me recordó: este no es el final, es solo el principio. Me obligué a levantarme repetidamente. Cuando por fin divisé las primeras luces del pueblo, casi me estalló el corazón. Encontré la casa marcada con una tela roja y llamé con cuidado. Una mujer de mediana edad abrió la puerta, preocupada y alerta. «Soy de Chen Yu. Necesito el camino hacia el este», dije con voz débil. «Gracias a Dios», respondió, haciéndome entrar rápidamente. «Entra rápido. Soy la hermana Liu». Me condujo a una habitación sencilla pero acogedora. Ropa limpia, comida caliente y una cuna. «Necesitas descansar», dijo. «Ya no puedes viajar en estas condiciones». Me desmayé allí mismo, vencido por el cansancio, y solo me desperté 18 horas después. Recibí arroz y té. Me dijo que ya había ayudado a escapar a 17 personas. Yo sería la 18ª. Sentí una profunda gratitud. Dios era fiel. Pasé 3 días recuperándome, y antes de irme me dijo: «Dios te saca de aquí por una razón. Hay gente fuera de China que necesita escuchar tu historia. Tu viaje apenas comienza». El viaje a la frontera duró 2 semanas y media. Una compleja cadena de contactos que lo arriesgaron todo para ayudarme. Viajamos escondidos en camiones, cruzamos montañas de noche y nos ocultamos en sótanos durante los controles. La parte más peligrosa fue la última región montañosa. Mi guía, Wai, un exmilitante converso, conocía cada sendero, cada lugar seguro. 5 noches después, llegamos a un río que marcaba la frontera. «Este es el punto más peligroso», dijo Wai. «Tienes que cruzar rápido y sin hacer ruido. Al otro lado, dirígete al norte. Después de 2 kilómetros, encontrarás una tienda. Pregunta por el pastor Chen». Respiré hondo y me zambullí. El agua estaba helada y la corriente era fuerte, pero logré llegar a la otra orilla. Me desplomé, empapado y temblando. Miré hacia atrás. La oscuridad se había tragado a Wai. Estaba solo, pero más cerca de la libertad que nunca. Conocí al pastor Chen, quien me recibió con cariño. Su esposa trajo ropa seca y comida caliente. Me explicó que en 2 días, un convoy humanitario cruzaría a Tailandia y que me incluirían como voluntario. Había organizaciones dispuestas a ayudar a los refugiados religiosos. La noche antes de mi partida, el pastor Chen se acercó y me dijo: «Su historia no termina con su escape. Aún queda mucho por contar». Y con esa frase sentí que mi misión apenas comenzaba. Antes de despedirme del pastor Chen, puso su mano sobre mi hombro y dijo algo que llevo conmigo hasta el día de hoy. «Creo que Dios te está preparando para algo mucho mayor. Tu testimonio llegará a lugares que jamás imaginaste». El viaje a Tailandia fue sorprendentemente tranquilo. El tren se detuvo una vez, pero los documentos falsos pasaron como si fueran legítimos. Cuando cruzamos la frontera y pisé oficialmente suelo tailandés, algo dentro de mí se quebró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza de verdad. En Bangkok, la organización que me acogió me ayudó a solicitar asilo. El proceso fue largo. 6 meses en un centro de refugiados. Pero allí ya me sentía más libre que en ningún otro momento desde mi encarcelamiento. Cuando finalmente recibí la noticia de que mi solicitud de asilo había sido aprobada por un país occidental, mi corazón se llenó de gratitud y también de dolor.
Yo estaba a salvo, pero mi familia no. Esa verdad me perseguía como una sombra. Han pasado 4 años desde que escapé. 4 años desde que Chen Yu arriesgó su vida por mí. 4 años viviendo en un lugar donde puedo rezar, cantar y llevar una Biblia sin miedo. Debería estar en paz. Y lo estoy, en cierto sentido. Pero también llevo una herida constante. Meilen y mis hijos permanecen en China. Todos los intentos de acercarlos han sido bloqueados. Las autoridades lo han dejado claro. Usarán a mi familia como arma cada vez que hable. Y este es el dilema más cruel al que me he enfrentado. Si hablo, puedo ponerlos en peligro. Si permanezco en silencio, siento que todo nuestro sufrimiento será en vano. Pero aún así, Meilen logró enviarme un mensaje clandestino. No te detengas, cuenta nuestra historia. Vale la pena. Su valentía me abruma. Ella, que lo enfrenta todo sola, todavía me anima a seguir adelante. Hoy trabajo con una organización internacional que ayuda a cristianos perseguidos. Comparto mi testimonio en iglesias, conferencias, programas, y cada vez veo el impacto. La gente llora, otros se arrodillan, otros deciden acercarse de nuevo a Dios. También ayudo a los refugiados recién llegados. Es como si Dios hubiera transformado mi trauma en una misión. Quien una vez me sacó de la oscuridad ahora me usa para ayudar a otros que aún la padecen. Pero las noches, las noches son difíciles. Es entonces cuando el silencio pesa y la añoranza se vuelve insoportable. Abro fotos antiguas en mi teléfono. Mi hijo ya tiene 12 años. Creció sin que yo pudiera abrazarlo. Mi hija ya tiene 9. Veo cómo cambian sus caras en las fotos y me pregunto cómo se verían si entrara por la puerta en ese preciso instante. A veces la culpa me aplasta. Una parte de mí susurra, debiste haberte quedado. Pero otra parte, la que Dios sostiene, me recuerda, tu historia tiene un propósito. Las noticias de China llegan fragmentadas. Algunas son terribles. Pastores desaparecidos, iglesias demolidas, cientos de cristianos encarcelados. Pero también hay informes que me llenan de esperanza. La iglesia sigue creciendo. Mi testimonio ha estado circulando en secreto entre grupos de oración. Y lo más increíble, Chen Yu ahora dirige un pequeño grupo de estudio bíblico. Wei, el guía que me llevó a la frontera, ya ha ayudado a escapar a más de 50 personas. Y entonces llegó la noticia que nunca esperé. Hace 6 meses, descubrí que 2 de los oficiales que intentaron ejecutarme se habían convertido. Uno dejó su puesto y ahora asiste a una iglesia en casa. El otro, aún atrapado en el sistema, reza en secreto y advierte a los cristianos cuando hay peligros inminentes. Cuando me enteré, empecé a llorar, y por primera vez, no era dolor, era una confirmación. Mi sufrimiento no había sido en vano. Hace 2 meses, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una carta de Meilen. Me contaba sobre los niños. Dijo que nuestro hijo mayor estaba empezando a hacer preguntas difíciles, que a veces decía que no sabía si a Dios realmente le importaba. Ella pidió solo una cosa: oren por él. No permitan que la fe de nuestro hijo muera. Cuando leí esa carta, me estremecí. Mi hija, tan joven y ya tan firme en su fe. Meilen me contó que había empezado a orar por sus compañeros de escuela y que algunos niños, curiosos por esa valentía inocente, empezaron a hacer preguntas sobre Jesús. Era como si Dios dijera, incluso desde lejos, sigues sembrando semillas a través de ellos. Al final de la carta, Meilen escribió algo que me hizo llorar durante horas. Wei, estoy orgulloso de ti. Sé que aún luchas con la culpa de irte, pero tomaste la decisión correcta. Tu voz, allá afuera, llega a lugares a los que nunca podrías llegar aquí. Desde la cárcel, no pudiste hacer nada. Desde el exilio, Dios te está usando. Nuestro sufrimiento está dando frutos eternos. No te detengas, no te calles. Cuenta nuestra historia hasta que todo el mundo la conozca. Releí esas palabras incontables veces. Era como si me dijera, sigue adelante, aunque duela, sigue adelante. 3 semanas después, recibí una noticia que me golpeó en el pecho. Mi padre había muerto, el que me echó de casa al descubrir mi fe. No me invitaron al funeral. Mi familia me advirtió que mi presencia no sería apropiada. 3 días después, mi hermano menor me envió un mensaje breve, pero que aún atesoro. Hace unos días, me pidió ver tus fotos. Dijo tu nombre. Dijo, dile a Wei que lo siento.
No sé si mi padre tuvo un encuentro real con Dios. Quizás sí, quizás no. Pero me aferro a la esperanza de que el mismo Dios que detuvo 2 camiones haya detenido el corazón endurecido de mi padre, aunque fuera en su último aliento. El año pasado, me invitaron a compartir mi testimonio en una gran conferencia con más de 20,000 personas. Al terminar de hablar, nadie pudo decir nada. El silencio se sentía sagrado, pesado, lleno de algo inhumano. Y entonces, como si el Espíritu Santo simplemente inundara el lugar, la gente comenzó a arrodillarse espontáneamente. Algunos lloraron, otros oraron. Era como si Dios dijera: sigo haciendo milagros, sigo aquí. El pastor principal subió al escenario, secándose las lágrimas, y me dijo algo que nunca olvidaré. Tenemos tantos recursos aquí, hermosos edificios, tecnología, total libertad para adorar, pero falta algo. Nos falta la llama que solo se enciende cuando alguien está dispuesto a perderlo todo por Jesús. Y comprendí, en ese momento, la gran paradoja de mi vida. Perdí casi todo, pero gané mucho más. Perdí mi libertad física, pero encontré una libertad espiritual que nadie podrá quitarme jamás. Perdí la presencia diaria de mi esposa y mis hijos, pero Dios me dio una familia esparcida alrededor del mundo, hermanos y hermanas que oran por mí, me animan y caminan conmigo. Perdí la comodidad, la seguridad, un futuro planificado, pero gané un propósito que me despierta cada mañana. Si pudiera hablarle a cada cristiano que vive en libertad, le diría: no traten lo que tienen como algo común. La libertad de culto es un tesoro. Usen ese tesoro. No permitan que se oxide mientras sus hermanos y hermanas, en otros lugares, enfrentan la cárcel y la muerte, por lo que ustedes proclaman en voz alta. Y yo también diría: la verdadera fe solo se revela cuando cuesta algo. Es fácil decir: Jesús es el Señor, cuando todo va bien. Pero cuando esas palabras significan perderlo todo, es entonces cuando descubres la autenticidad de tu fe. Si estás escuchando esto, no te lo guardes para ti. Historias como la mía no se tratan de mí, se tratan de Él. Hay personas que necesitan saber que Dios todavía obra milagros. Hay creyentes al borde de la derrota que necesitan levantarse de nuevo. Si puedes, comparte de dónde vienes. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Ora por los cristianos perseguidos. Y si aún no le has entregado tu vida a Jesús, piensa en el precio, sí, pero también piensa en la recompensa. Él lo vale todo. Cuando recuerdo ese patio, los motores rugientes, las cuerdas desgarrándome la piel, todavía me estremezco. No por lo que hice, sino porque no hice nada. Estaba indefenso, débil, atrapado. Pero Dios. Esas 2 palabras lo cambian todo. Me condenaron a muerte, pero Dios tenía otros planes. Quedé atrapado entre 2 vehículos dispuestos a destrozarme, pero Dios, Él, puso sus manos entre mí y lo imposible. Estaba en la oscuridad de una prisión, pero Dios, Él se sentaba conmigo todas las noches. Me separaron de mi familia, pero Dios me dio una nueva familia en cada país por el que pasé. Y entonces aprendí uno de los secretos más profundos de la fe. Cuando todo lo que tienes es Dios, entonces descubres que Dios es todo. Dios no siempre nos libra del sufrimiento, pero nunca nos abandona. He sufrido de maneras inimaginables, pero incluso en el dolor, sentí su presencia constante. No siempre nos rescata en el instante que deseamos, pero siempre cumple sus promesas en el momento perfecto. No siempre explica la razón del sufrimiento, pero siempre nos demuestra que es suficiente. Las cuerdas que me ataron ese día eran reales. El dolor era real. La amenaza era real. Pero más real que todo eso era Dios. Más poderoso que 2 camiones militares fue el Dios que creó el universo con una palabra. Hoy, al observar mi vida, veo cómo Él usó cada parte de mi historia. El rechazo de mi familia me enseñó a depender completamente de Dios. La traición de Liu me enseñó compasión. Los meses de aislamiento me enseñaron que Dios basta. El exilio me enseñó que mi verdadero hogar no está en ninguna nación terrenal. Quizás tu lucha sea diferente. Una enfermedad persistente, una depresión agobiante, un matrimonio en crisis, una adicción que parece imposible de superar, o un dolor emocional que parece interminable. Pero quiero que sepas, el mismo Dios que detuvo esos motores sigue activo hoy.
Él puede intervenir en tu vida. Quizás no de la manera que esperas, pero nunca te abandonará, nunca te dejará solo. Él obra en todas las cosas, incluso en las más dolorosas, para tu bien y para su gloria. Mucha gente me pregunta, ¿valió la pena? Si pudiera retroceder en el tiempo, sabiendo todo lo que perdería, ¿tomaría la misma decisión de seguir a Jesús? Mi respuesta siempre es la misma. 1000 veces sí, 1.000.000 de veces sí. Porque Jesús no es una religión, es una persona real con quien tengo una relación real. Y cuando encuentras a alguien así, cuando experimentas un amor tan profundo, cuando ves el poder de Dios obrando en tu vida en los momentos más oscuros, nada en este mundo se compara. He perdido la comodidad, he perdido la seguridad, he perdido a mi familia, pero nunca, ni por un segundo, he perdido a Jesús. Él ha estado conmigo en cada paso del camino, en cada lágrima, en cada oración susurrada en la oscuridad. Camino por la celda fría, por el patio de la ejecución, por la huida desesperada, por el exilio solitario, y puedo testificar con absoluta certeza, Él vale más que todo eso junto. Si te cuesta decidir entregar tu vida por completo a Jesús, ten esto en cuenta, tendrá un precio. Te costará comodidad, relaciones, quizás mucho más de lo que imaginas, pero también te dará mucho más de lo que imaginas. Te dará propósito, paz, poder, presencia divina y, sobre todo, vida eterna. El intercambio es injusto, increíblemente desigual a tu favor. La iglesia perseguida tiene mucho que enseñar a la iglesia libre. Aprendemos a valorar lo que realmente importa. No tenemos edificios imponentes, pero tenemos una comunidad genuina. No tenemos programas elaborados, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. No tenemos libertad pública, pero nuestra adoración está llena de pasión. Aprendemos que la iglesia no es un edificio, es un pueblo. No depende de la tecnología ni de la comodidad. La iglesia depende de la presencia de Dios y de corazones dispuestos a seguirlo, cueste lo que cueste. Y si decides seguirlo, debes saber esto: Él será suficiente, siempre. Aprendemos de primera mano el valor de la palabra. Cuando poseer una Biblia puede llevarte a una celda oscura, cada página se vuelve preciosa. No solo la lees, sino que la guardas en tu corazón, como quien esconde tesoros. Cada versículo se convierte en alimento para un alma cansada. Y la oración, la oración deja de ser un hábito y se convierte en supervivencia. Cuando todo y todos pueden ser usados en tu contra, el único ancla es hablar con Dios sin cesar. Es como respirar. Si dejas de respirar, mueres. Fue en este momento de extrema debilidad que descubrí algo poderoso. El Evangelio vale cualquier sacrificio. No es solo un conjunto de verdades para creer. Es vida, es fortaleza, es transformación. Es un tesoro que hace que todo lo demás palidezca en comparación. Estas lecciones no se aprenden en las aulas, se forjan en el fuego del sufrimiento. Mientras escribo, mi oración es sencilla: que mi historia no sea solo otro relato emocionante que escuches y luego olvides, que despierte algo en ti, que cambie tu perspectiva sobre tu fe cuando te enfrentes a la disyuntiva entre lo fácil y lo correcto. Recuerda, Dios honra a quienes lo honran. Cuando tu fe penda de un hilo, Él estará contigo en el fuego. Cuando todo parezca gritar que te ha abandonado, recuerda que Él nunca abandona a sus hijos. Las cuerdas que intentaron desgarrarme no me arrebataron de las manos de Dios, y nada puede arrebatarte de ellas tampoco. Romanos 8 dice claramente: nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios. Esta es mi historia, esta es mi esperanza, este es el Dios que me rescató, y puede ser el tuyo también. Si después de leer todo esto sientes algo en tu corazón, un deseo de conocer a este Jesús que detiene motores, abre puertas y transforma vidas, quiero guiarte en una oración. No te preocupes por las palabras. Lo que importa es la sinceridad de tu corazón. Jesús, he oído hablar de tu amor y tu poder. Reconozco que he vivido lejos de ti, intentando controlar mi propia vida. Hoy decido rendirme. Creo que moriste por mí y resucitaste para darme una nueva vida. Entra en mi corazón, transfórmame, dame la fuerza para seguirte, cueste lo que cueste.
Enséñame a vivir con la misma pasión que quienes te aman por encima de todo. En tu nombre, amén. Si oraste con sinceridad, quiero darte la bienvenida a la familia. Ahora, busca una comunidad que ame a Jesús. Sumérgete en la Biblia y mantén tu corazón siempre abierto a lo que Dios quiere hacer en ti. Y si ya eres cristiano, mi llamado es directo. No te duermas espiritualmente. No te conformes. Hay un mundo herido que necesita ver el poder de Dios. Hay hermanos y hermanas que sufren persecución y necesitan saber que no están solos. Hay una misión urgente antes del regreso de Jesús. Comparte este testimonio. Oremos por la iglesia perseguida. Apoyemos los ministerios que rescatan a refugiados cristianos. Aprovechemos la libertad que tenemos, porque es un regalo, y vivir cada día recordando que todo lo que hacemos por Cristo es lo que verdaderamente permanecerá para la eternidad. Comenta desde dónde lees esto. Comparte cómo Dios ha sido fiel en tu vida. Únete a esta comunidad global de creyentes que no se quedarán callados ante el poder de Dios. Que el mismo Dios que detuvo 2 camiones para preservar mi vida sea quien guíe, proteja y use poderosamente la tuya, y nunca lo olvides. Ninguna cuerda en este mundo es lo suficientemente fuerte para separarte del amor de Dios. Amén.